Hola mis queridos suscriptores y visitantes también de tu canal Valerian Glad-Conclusiones. Esta oportunidad nos damos cita para hablar acerca de qué es un abogado realmente, porque ustedes pueden buscar en internet, pueden buscar en redes sociales y van a aparecer un montón de definiciones acerca de qué es un abogado, ¿no? ¿Y por qué es importante que toque este tema? Es importante que toque este tema porque hay personas que he hablado con ellas y he tenido la oportunidad de que me comenten sus impresiones acerca de las experiencias que han tenido con abogados, y me he dado cuenta que ha partido toda esta mala experiencia, que en general veo, este malestar que muchas veces veo en el medio respecto a los abogados, y es porque no tienen un concepto específico de qué es realmente. Lo que normalmente se escucha o se siente es, bueno, tenemos un conflicto, vamos a llamar a un abogado para que nos resuelva todo el problema mágicamente. Y en realidad no sabemos quién es exactamente y qué rol es el que verdaderamente cumple un abogado en una causa. Primeramente, el abogado es una persona que se ha capacitado para abogar o defender una causa o un conflicto. Ustedes saben que vivimos en el contexto de una sociedad en donde es básico las relaciones intersubjetivas que se plantean, es decir, relaciones entre personas que pueden causar algún tipo de conflicto. Puede que sí, como puede que no, pero en el caso de que se provoque un conflicto, contamos con métodos, contamos con figuras legales para poder llegar a solucionar este conflicto sin llegar a mayores consecuencias. Y esto está dado por esto de que no está permitido utilizar la fuerza privada, y por esto que cuando se constituye el Estado como tal y nacen estos poderes, como el poder ejecutivo, legislativo, y en este caso nos centramos en el poder judicial, es una suerte de delegación que la sociedad hizo del uso de la fuerza privada a un organismo especializado y creado para solucionar el conflicto que se ha planteado. Entonces, para evitar el desorden social y para evitar el uso de esta fuerza privada, es que buscamos que un juez finalmente dicte una sentencia y resuelva el entuerto. Por lo tanto, que el abogado, que es una figura que va a tener una importancia en este conflicto cuando sea judicializado, es que yo quiero que se entienda qué es realmente y qué papel juega como profesional del derecho. Es un profesional del derecho, vuelvo a ser redundante acá, pero que se ha capacitado solamente para abogar y defender una causa. Se entiende que lo que se busca en las expectativas de las personas, que es con las que siempre les digo que hay que tener cuidado, porque a veces nos hacemos unas expectativas demasiado altas, y en la realidad las cosas todas tienen un límite y nadie es perfecto. Entonces después es muy fácil decir, no, bueno, es un mal abogado, o empieza todo este descrédito, ¿no? O esto de hablar mal de una persona solamente porque a mí me fue mal con esa persona, y entonces todos los que pertenecen a la abogacía, por ejemplo, enfocándome en este tema,
son todas malas personas y son todos, ¿no? Y esto parte muchas veces de tener un concepto equivocado o errado de lo que realmente es un abogado. Y hasta dónde llega, porque realmente todo tiene un límite, ¿no? Y hay cosas que se pueden solucionar fácilmente y hay casos que son mucho más complejos en los cuales el abogado no es un mago que lo va a resolver y que todo va a quedar perfecto. No es así. Justamente vengo a desmistificar también la figura del abogado, tanto en su aspecto positivo como en el aspecto negativo. Cuando digo aspecto positivo me refiero como profesional del derecho, que no es un mago, y en su parte o su faceta más oscura, por decirlo así, o más negativa, cuando las personas se hacen una expectativa gigantesca que no puede ser cumplida ni siquiera por el mejor de los abogados y después terminan hablando o desacreditando a la profesión y considerando de que todos son mala gente. Es por eso que estoy acá en este vídeo hablando de este tema para desmistificar algunos conceptos que considero que están equivocados y que los he vivido respecto de la propia experiencia como tal. Esto no lo saqué de ningún libro, no lo saqué de nada, o sea, lo saqué de la misma experiencia de tantos años. Por lo tanto, ustedes saben que se pueden producir en estas relaciones intersubjetivas o entre partes conflictos que muchas veces no podemos solucionar por medio de un acuerdo privado, por medio de nos vamos a sentar a ver cómo solucionamos esto. No necesariamente se produce y ahí tenemos que recurrir a la justicia en búsqueda de una respuesta que sea acorde a lo que también nosotros queremos. En realidad, lo que el abogado hace, o lo que se pretende de él, es que haga una buena defensa técnica del caso que le presentamos y que debe ser una defensa técnica que debe estar apropiada al conflicto, porque no podemos establecer una estrategia igual para todos los conflictos, dado que cada persona y por lo tanto, por ende, cada conflicto es diferente y requiere de armas específicas para cada caso concreto. Entonces es importante saber esto. No tiene que ser siempre el mismo sistema para solucionar diferentes conflictos. Es ahí donde viene la falla que se presenta, que es cuando queremos utilizar la misma herramienta para todos los conflictos. Eso está completamente equivocado porque, vuelvo a repetir, cada conflicto tiene su característica, tiene su propia idiosincrasia, por decirlo de alguna manera, tiene su propia complejidad y que tiene que ver con las personas que no somos todas iguales, ¿no? Por lo menos en el sentido de igualitarismo, no. Por lo tanto, el abogado, pues como técnico, como persona que se ha capacitado, no tiene que ser ni bueno, ni bonito, ni barato, ¿no? No tiene que ser un artista de cine, no tiene que ser de ninguna manera. Tiene que ser un buen profesional, una persona que abogue por nuestra causa. Porque he sentido decir a varias personas que dicen así, ¿no? Ay, pero es tan bueno, ay, pero está... Y también lo he visto en la medicina, que no tengo nada en contra de los médicos, pero también lo he visto en ese caso, en el que es tan simpático, es tan cercano, es tan bueno, es tanto y tanto, pero eso no significa que el caso me lo tenga que resolver.
Yo he conocido muchos profesionales que son excelentes personas, pero en lo personal, hacia mí, no han resuelto el conflicto. Pero eso tampoco los torna malos profesionales. Por eso, desmistificando también esta parte. El abogado no es la ambulancia de tu vida, ni es la ambulancia del mundo que va a estar apenas vos mandes un mensaje de texto o un WhatsApp o una llamada y va a estar a las 3 de la tarde, a las 4, a las 10 de la noche, va a estar 24/7 como una ambulancia. No es eso un abogado. Es un profesional que tiene sus tiempos, al igual que lo tienes tú, al igual que lo tienes vos. Tiene sus tiempos, tiene sus prioridades, tiene otros casos que atender y entonces ahí desmistificamos otra parte que es en el subconsciente verlo como si fuera un dios o una ambulancia o alguien que va a estar ahí las 24 horas porque este es mi problema, ahí está el ego, este es mi problema y es el problema más grande del mundo y entonces tienen que estar todos conmigo. No es así, no es así. Entonces, otro punto más a compartir con ustedes. Que este abogado que nosotros contratamos o que se nos presenta, que también muy mal dicho de abogados defensores de pobres y ausentes que siempre pobrecitos se llevan los tremendos chachazos de la gente cuando dicen que son inoperantes, que son jóvenes, que son junior, bueno, terminologías norteamericanas que la verdad que no van. El abogado es joven, es mediano, es mayor, no importa, pero sigue siendo un abogado, o sea, no tiene nada que ver que sea joven, no tiene nada que ver que si tiene experiencia o no tiene experiencia. Me parece en lo personal una gran ridiculez que le pidamos experiencia a un abogado que recién se recibe. Es decir, el problema no está en que tenga experiencia o no, está en la formación académica que ha tenido tanto en el aspecto teórico como en el aspecto práctico. Y por supuesto, cada uno va a tener su propia experiencia como profesional. Y esto pasa en todas las áreas de las profesiones, abogados, médicos, arquitectos, diseñadores, un plomero, un gasista, obviamente recién recibido y con una práctica deficiente dada en las universidades y que ahora me alegro mucho porque está cambiando esta situación, no podemos pedir experiencia, es una ridiculez, lo vuelvo a recalcar. Lo que nos tiene que importar es que pese quizás a la juventud de esta persona o quizás a la poca experiencia, es un buen profesional porque tiene una buena técnica quizás, o le demos nosotros una oportunidad de demostrar qué tan bueno es. Entonces vamos a desmistificar esto de que es joven, que le falta experiencia, que le falta... No. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo cuando recién me recibí era una persona muy joven y sin embargo el desenvolvimiento que tuve en el primer caso, que por cierto nadie me lo dio, ningún abogado me ayudó en nada, ningún colega me ayudó en nada, ningún estudio jurídico me contrató, ningún profesor me dijo, ay, te pateo y te doy un caso. No, eso fue en la propia calle donde encontré el caso, porque mi actitud siempre fue, es y será la de hacer las cosas por mi propia cuenta sin esperar a que me llueva del cielo una solución mágica, porque no existe. Entonces, este caso que yo tomé como primera medida fue un caso que
lo encontré en la calle. Era una persona que necesitaba hacer una nota. Nadie le daba importancia a esta persona, parecía que estaban ocupados en otras cosas, y entonces yo me acerqué con una buena actitud y me presenté como tal, y ese fue el primer caso que tuve como profesional de manera independiente. ¿Cuándo se echó a perder todo? Esto va a ser en otro vídeo que yo voy a compartir con ustedes. Se echó a perder cuando me empleé. Cuando un estudio jurídico vino y me contrató, ahí se echó a perder todo. Es decir, que tampoco ahí voy a desmistificar otra de las frases tan dichas, ¿no? Y tan gastadas como disco rayado, de que te tiene que contratar un estudio jurídico para adquirir experiencia. Eso es un error, porque a mí la mejor etapa de mi vida fue cuando trabajé por mi propia cuenta, que me junté con una otra colega que también se había recibido igual que yo, y planteamos el caso, estudiamos, repasamos los conceptos de la facultad y lo pudimos manejar muy bien, tanto esa colega como yo. Claro que, por supuesto, nunca falta este señor de cabo y rabo que se mete, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y sobre todo a propósito del mes de octubre, tan mágico que estamos viviendo. Nunca falta una persona envidiosa, una persona que tiene mente chica, que quiere hurtarte un caso, porque acá ha sucedido y sigue sucediendo, porque considera que es más capaz o porque el caso es de caja grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que el caso es jugoso económicamente. Entonces, como es jugoso económicamente, me lo voy a apropiar yo. Hay una profesional que nos hizo eso, nos dio ese golpe bajo, nos quitó el cliente, que nos revocó el poder. Esa abogada todavía sigue dando vueltas y está en comisiones de estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Es decir, que parece ser que no recibió ningún escarmiento por esto, y parece que ha estado siempre muy acostumbrada a sentarse en lugares que no le corresponden. Pero bueno, puntos aparte, no la voy a nombrar porque la verdad sería darle importancia, y la verdad que para mí es, pobrecita, me da hasta lástima. La verdad, la última foto que vi de ella parece que se le vinieron 500 años encima, pobrecita, parece una anciana. Así que bueno, dejando esto de lado, termino diciéndoles, chicos, chicas, gente, no importa la juventud, acá lo que importa es la buena técnica y cómo el abogado, con qué entusiasmo y con qué actitud toma ese caso. A la par que, para contrastar, que sea un abogado mayor, que tenga experiencia, que esté sentado en un estudio con un escritorio de oro, con pisos de oro, etc., no significa que yo no lo tengo que buscar porque es sinónimo de caro, o solamente agarra casos de caja grande y no de caja chica, como sería a lo mejor el caso de algunos de ustedes. No, ustedes tienen que golpear esa puerta también, porque no se trata de buscar un escritorio de oro o buscar un spa. Cuando digo spa, me refiero a estudios jurídicos con pisos de mármol, con estatuas, con fuentes de agua, etc. Eso no nos va a solucionar el problema. Lo que nos va a solucionar el problema son profesionales ágiles y profesionales comprometidos con la profesión, y no solamente con los réditos económicos que les da la profesión. Así que ese es otro mito que vengo a desmistificar acá, de que por estar en pleno centro y por tener
todos esos firuletes o esas frulerías de muebles y de sillones y de va a ser mejor abogado. No, los peores abogados muchas veces están ahí. Son personas que no saben ni lo que les estás contando ni se dan cuenta, ¿no? Entonces, otra cosa que he venido a desterrar en este video. Un abogado que sea humilde no significa que sea mal abogado o que no sirva para nada. Es decir, esa es una parte que también la vengo a considerar en este video. No significa tampoco que no vamos a golpear la puerta de un abogado que tiene una gran experiencia y que es de caja grande, porque por ahí también nos puede servir una orientación que nos dé, ¿sí? Entonces, tratemos de tirar abajo todos estos conceptos, la verdad, que están tan arraigados en nuestra sociedad, donde todo lo que se ve por fuera parece que es lo único que importa y lo que está por dentro pues no interesa. Entonces tratemos de cambiar esa forma de ver las profesiones, incluso los médicos también. He visto casos en los cuales un médico a lo mejor está atendiendo en un consultorio muy humilde y ya inmediatamente es un mal médico, o sea, es un mediocre, no se ha sabido... No, chicos, no hace falta estar sentado en una silla de oro para hacer las cosas bien. Tiene que ver con el talento que la persona tiene que ver con la actitud que la persona tiene y tiene que ver con el nivel de compromiso que la persona tiene con la profesión. No tiene que ver con el dinero, con el oro y etc. Tratemos de cambiar esos conceptos. Es un llamamiento que hago principalmente para los abogados que se están recibiendo en estos periodos, en este último tiempo, que si bien están avanzados en conocimientos, estamos en el siglo XXI, pero por ahí suelo encontrar abogados recién recibidos que me han llamado por teléfono, que me han consultado acerca de cuestiones en donde hemos tratado estos temas y donde yo les he dicho y les he cambiado de alguna manera o he puesto mi granito de arena para cambiar esa forma de pensar, de que no necesariamente va a ser bueno por estar en un estudio con todas las frulerías que he visto en el centro de la ciudad y en otros lugares. Por supuesto que debemos de tener una conciencia digna de atender a nuestro cliente en un lugar que sea digno. Es suficiente, no hace falta mostrar lujos para que ser bueno, ¿no? No es necesario. Entonces, acá estamos hablando de eficiencia, acá no estamos hablando de simpatía, no estamos hablando de ese tipo de cosas, acá estamos hablando de eficiencia, de nivel de compromiso. Por lo tanto, que para resumir este vídeo, que no se haga tan largo, un abogado tiene que ser simplemente eso, un abogado, una persona que está capacitada, que nos va a defender, que va a abogar por nuestra causa. No es la ambulancia de tu mundo, no es tampoco una salida, un sugar daddy que te va a sacar de la pobreza, por favor, porque eso me provoca un tamaño, me llego a tartamudear, chicos, porque la verdad que he escuchado casos así, que van a los estudios jurídicos a buscar un sugar daddy para las chicas, para salir de la pobreza. Por favor, saquen esa mentalidad porque no va a ocurrir, no va a suceder. Tengo una experiencia para contarles, pero lo voy a hacer en otro vídeo, donde lo mínimo que se llevó esta persona fue un parcito de botas y fue lo único que logró conquistar. Lo demás fue nada más que llanto, lágrimas, sufrimiento, opresión, desastre. Así que por favor,
busquemos a un abogado para solucionar el conflicto, veamos la actitud, veamos el nivel de compromiso. No busquemos un actor de Hollywood, porque si queremos buscar un actor de Hollywood ya sabemos a dónde tenemos que ir, pero en esta materia no. Es decir, que si es muy sonriente, que si es muy simpático, que si es muy cercano o que si es muy lejano, esas son cosas que no debemos tener en cuenta. Lo que debemos de tener en cuenta objetivamente de un abogado es su nivel de compromiso con la profesión y con el caso que le estamos planteando. Yo fui hace poco a sacarme algunas dudas con un profesional y si bien para algunos puntos de vista su estudio o el lugar donde me atendió no era de lo mejor, era un lugar muy humilde, sin embargo la atención fue excelente. Es decir, el nivel de compromiso y la respuesta hacia mis dudas y hacia mi pregunta fue logrado con éxito. Por lo tanto que desde mi experiencia, cuando he aterrizado en estudios jurídicos que son verdaderas empresas, me ha ido mal. Y cuando he aterrizado en lugares humildes, a donde la persona tiene un alto nivel de compromiso con la profesión y con el caso que le estoy planteando, por supuesto estamos hablando de casos que sean posibles de resolver, me ha ido mucho mejor. De esto de posible de resolver es otro vídeo que voy a hacer y que tiene que ver también con las expectativas y los caprichos que muchas veces las personas somos víctimas de que por más que el perro está muerto lo queremos hacer revivir y la verdad que no hay cómo hacerlo revivir ni con el mejor abogado del mundo. Pero eso ya sería para otro vídeo que quiero compartir con ustedes. Y como ustedes ven acá en el vídeo, siempre con mi espacio holístico pequeño que comparto con ustedes, donde ustedes ven el dorado como una representatividad de la alquimia, ¿no? Que es un tema que en otra oportunidad también se va a hablar en este vídeo, que no tiene que ver con llenarse de oro, no tiene que ver con que los demás vean, ay, cuánto oro tengo, cuánto poder tengo, sino que tiene que ver con aspectos que voy a comentar en su momento. Así es que, para repasar, el abogado es solo eso, un abogado, una persona que está capacitada para abogar y para defender una causa y que lo más importante que tenemos que ver en él o en ella es su nivel de compromiso con la profesión y su nivel de compromiso con el caso que le estamos planteando. Y por supuesto, por ante todo, la verdad. ¿Este caso tiene salida o no tiene salida? Porque también he conocido personas que dicen ser abogados, pero en realidad no son abogados. Tienen mucho más de mercantil que otra cosa. Saben perfectamente que el caso no tiene solución, pero mientras tanto en el camino le vamos sacando plata a la persona o dinero. Eso también es otro vídeo que voy a hacer con ustedes. Así es que bueno, mis queridos suscriptores, hoy hablé acerca de la figura del abogado, el nivel de compromiso y que no tiene que ser ni joven, ni viejo, ni bueno, ni lindo, ni alto, ni delgado, ni rubio, ni morocho, ni de ojos azules, ni mucho menos. Tiene que ser eficiente. Busquemos eficiencia, busquemos calidad, porque de eso se trata. No estamos en un spa, ni estamos en un concurso de belleza en donde a ver quién gana porque tiene mejores ropas, mejores curvas y tal, ¿no? O sea, estamos en la situación conflictiva que tenemos que solucionar. Entonces no estemos buscando esos detalles y ese saludito y eso de, ay, te guiño un ojo y con el otro te voy sacando, ¿no? O sea,
es tanto, ¿no? No sé si me hago entender. Chicos, yo espero con esto, con este concepto de abogado, con este concepto que yo tengo, que a mí mis profesores, magníficos profesores que tuve en la Universidad Nacional de Cuyo me explicaron y aprendí de ellos y que siempre van a tener un lugar en mi corazón. No doy clases en la universidad, me encantaría hacerlo, pero nunca fui convocada. Nunca fui convocada, pero no por ellos, sino por esta otra gente de la que les hablé, que son gente que tienen un pasado bastante oscuro de ser mala gente, pero bueno, están metidos ahí, quién sabe por qué, pero yo con esa gente no comulgo porque tengo una personalidad muy honesta y muy versátil, por lo tanto que quizás sea ese el motivo por el cual no estoy ahí. Pero me encantaría estar y poder compartir estos tips y la experiencia que he tenido desde que me recibí hasta la fecha. Así que nada, que tengan un excelente fin de semana, mis queridos suscriptores, sean abogados, no sean abogados, estén por recibir, sean estudiantes, el mensaje va para todos. No pretendamos pintar algo que ya sabemos que no va a dar. No fantaseemos, dejemos la fantasía de lado y empecemos a encontrarnos más con la realidad, que muchas veces no es tan mala como la pintan. Un abrazo y nos vemos en un próximo video por tu canal, Valerian Glad-Conclusiones. No te olvides de suscribirte. Chao.